Estábamos hablando, Francisca Garrido, hace un rato con Nivaldo Mochati sobre el tema del trabajo, y es un tema, por supuesto, muy importante que tendrán que enfrentar todos los candidatos. Hay noticias con eso, ¿no? Sí, sin duda. El desempleo ha sido, sin duda, uno de los factores que más ha afectado la crisis al bolsillo de las personas. Pero se espera que a fines de este año Chile comience a salir de la crisis económica. Ya han existido algunas señales de recuperación, lo que produciría un alza en el empleo. Precisamente la próxima semana comienza una serie de ferias laborales y para conocer más detalles nos encontramos con Andrés Freudenberg. Andrés, buenos días. Andrés, buenos días, Francisca. Primero que todo, ¿cuáles son las recomendaciones para una persona que está buscando empleo? ¿Cómo se tiene que presentar y sobre todo en estas ferias laborales? Mira, la primera recomendación es que la persona haga una muy buena preparación, es decir, lo primero que tiene que hacer es una autoevaluación, tener muy clara cuáles son sus habilidades, su experiencia, sus competencias, cómo esa persona agrega valor en los cargos, en los empleos que ha tenido anteriormente. Y con esa información puede entonces presentarse muy segura a una entrevista de trabajo. Andrés, ¿qué posibilidad real presentan estas ferias para las personas, para que las personas efectivamente encuentren un empleo? Bueno, obviamente estas ferias son bastante masivas, digamos. Las empresas en general lo que hacen es seleccionar de un número muy alto de personas para poder encontrar a quien calce mejor con lo que ellos necesitan. Por eso es súper importante que las personas se preparen para esta entrevista. Mi recomendación es que las personas ensayen en casa, que le pidan a un familiar, a un amigo, que los entreviste con una pauta que puedan preparar juntos. Ojalá puedan filmarse incluso. Hoy día hasta los teléfonos celulares tienen cámara. Por lo tanto, ellos puedan verse cómo se desempeñan en una entrevista y estar menos ansiosos y más preparados al momento que esta ocurra. Algunos tips, por ejemplo, entiendo que no es bueno cuando uno le pregunta cuáles son sus principales debilidades, ahondar profundamente en eso, ni tampoco presentarse como una persona muy autosuficiente. ¿Qué se puede recomendar en ese aspecto? Lo más importante ahí es siempre focalizarse en los logros concretos que uno ha obtenido en los cargos que ha desempeñado. Uno ojalá pueda demostrar cifras concretas de aumento de venta, baja en los costos, eficiencia, y no necesariamente mostrar solamente adjetivos, ¿cierto? Porque eso hace una entrevista muy subjetiva y no está respaldada en cosas concretas que la empresa o el entrevistador pueda evaluar. Andrés, con esto de la crisis económica, muchas personas, muchas mujeres y muchos jóvenes han tenido que salir a la calle a buscar trabajo, ha aumentado la fuerza laboral, pero también algunas personas se ha visto, por ejemplo, que tengan que salir a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes con la crisis, esto como del pluriempleo, ¿cómo lo ves? Eso está empezando a ocurrir en Chile, es una tendencia que en otros países ocurre bastante. Lo que pasa es que en Chile la estructura laboral, ¿no es cierto?, las leyes laborales son un poco más inflexibles. No es tan fácil para una persona, por ejemplo, mantener dos empleos. De hecho, uno no puede mantener casi 2 contratos de trabajo dependiendo de los horarios que tenga. Por lo tanto, las opciones básicamente están en buscar como actividades, ¿no es cierto?, alternativas que puedan hacer generación de ingresos. Muchos profesionales hoy en día están optando por hacer asesoría o proyectos independientes por el momento que está pasando la crisis, antes de volver a emplearse nuevamente en un cargo ejecutivo. Finalmente, vemos que ya hay las primeras señales de recuperación económica. Se dice que el empleo se recupera con un poco de rezago. ¿Para cuándo ya vamos a tener el fin de este aumento en el desempleo y ya una recuperación del mercado laboral chileno? ¿Cuándo lo ven ustedes? Nosotros creemos que eso se va a empezar a notar con más fuerza tal vez el primer semestre del próximo año. Lo que empieza a ocurrir en esta época del año es que las empresas empiezan a preparar sus presupuestos y sus proyectos para el año que viene, en este caso el 2010, y eso normalmente empiezan a ejecutarse en el primer trimestre, después de las vacaciones, a partir de marzo, y es donde empiezan entonces a reactivarse algunas actividades, proyectos y empieza la contratación. Siempre el empleo viene un poco rezagado por lo que es el crecimiento de los índices macroeconómicos, y eso nosotros creemos que todavía tiene un tiempo para que ocurra. Bueno, buenas noticias entonces, Andrés. Muchas gracias por esta entrevista y por darnos estos tips para las personas que quieran ir a una feria a presentarse y cómo enfrentar lo difícil que puede ser una entrevista laboral. Buenos días. Buenos días, gracias. Bien, Carlos, entonces, tal como decía aquí el experto, no ponerse nervioso, tampoco adjetivizar demasiado la entrevista, practicar en la casa y pedirle incluso a algún amigo o algún pariente que lo entreviste para poder ensayar antes de presentarse a una entrevista formal del trabajo.